un gusto muy grande el que hoy podamos realizar la entrevista, primero en nuestro entrañable estudio de grabación, pero también con un personaje muy importante cuando de cultura, del envejecimiento positivo, del envejecimiento creativo, del envejecimiento saludable se trata. Él es el doctor José Valencia. Iba a decir desde el principio Pepe Valencia, porque así es como se le conoce popularmente. Su fama ha llegado a muchos países latinoamericanos y su trabajo ha tenido un impacto muy importante porque empezó a trabajar en beneficio de la cultura de un envejecimiento de calidad, Pepe. ¿Siempre te atrajo el mundo de la persona mayor? No. ¿O un día lo descubriste? ¿Cuándo? No, yo practicaba la ginecobstetricia un tiempo de mi vida y me apasionaba todo ello, pero llegó un momento en que requería un poco de mayores ingresos e inicié un centro geriátrico en Guadalajara, particular, el primer centro geriátrico, e inmediatamente se llenó, y luego otro, y luego otro. Dije, oh, y aquí está la papa, ¿verdad? Aquí está esto. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que está muy bien atendida el aspecto ginecobstétrico en toda la comunidad, pero las personas mayores no reciben lo que merecen. Merecen mucho, pero solamente se les están dando ciertas cosas porque como ya están viejitos, voy a utilizar su lenguaje, ya están viejecitos, así con diminutivos, un tanto infantilizadores que los coloca donde no deben estar. Medicamentos, protocolos médicos, limitaciones y sobre todo ausencia de metas. Y dije, esto no puede estarme pasando a manera de coincidencia mientras recibo bebés y por acá, por otro lado, entrego bebés ya muy añejos, ¿verdad? Pero ¿qué puedo hacer yo por ellos? Por acá está muy trabajado, ya está muy trabajado. ¿Qué tal si podemos hacer algo para cambiar esa estructura tan lastimada de la persona mayor en la sociedad? Vengo atendiendo a personas mayores desde hace más de 46 años, pero cuando me echaba un clavado a sus vidas, sus pensamientos, a mí me apasiona hacer una historia personal de cada uno de los pacientes, consultantes, y saber qué era lo que existía en su pasado y qué no existía, y que pudo ser el causal de una situación de una enfermedad actual. Y empecé a darme cuenta de que uno de los mayores problemas eran la invisibilidad. Tan pronto tenían 60 años. Exacto. Ya eres viejito, vas a depender, vas a tener enfermedades, va a ser normal el cáncer, va a ser normal que cada ratito tengas esto, y que estés frente al médico y con una pila de 11, 12 medicamentos. Actualmente la tercera causa de muerte son los efectos secundarios de los medicamentos. Bien, era un comentario, entonces empecé a ver por qué darle medicamentos en vez de darle humanismo, amor, compasión, presencia, vigencia, actividades, metas. Y todo fue muy contundente cuando presenté mi primer libro en la Feria Internacional del Libro, que fue Los cuidados al anciano. Cómo atender el cuidador primario, las necesidades que tiene su abuelo o el papá, ¿verdad? Cuando empieza a deteriorarse. La mamá, Y llegué a Phil y decía aquí, Phil niños, Phil joven, y ya. O sea, se está discriminando a la persona mayor, es el que tiene un acervo cultural, pero no se atreve ni siquiera a reconocerlo, mucho menos el compartirlo. Entonces dije, esto no debe ser así. Tú empezaste haciendo programas de radio. Sí. Hace más de 25 años, allá en tu natal Guadalajara, sobre el tema del envejecimiento. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo te recibieron en ese lugar, en esa época? Al principio bien, punto. Porque agradezco, siempre voy a agradecer esto, pero tuve que pagar para que eso sucediera. De repente, bueno, yo brincar de estar ahí en el consultorio a estar frente a las cámaras o frente a los micrófonos, sudando la gota de sudor corriendo por mi espalda.
Pero digo, voy a hablar de lo que ellos viven para que las personas que nos estén en este momento presenciando no vivan lo que están viviendo los actuales viejos, puedo decir la Sí, palabra. viejos, Claro, viejas, claro, claro. y cambiar un poco. Entonces empezó a nacer el deseo de hacer algo preventivo, porque yo no creo en la medicina curativa o en los procesos curativos, sino preventivos. Y en la sociedad se generan muchos procesos que son curables, pero si se previenen. Uno de ellos es el envejecimiento inactivo, invisible. Y bueno, se nació el primer programa, nació ¿Cómo se el llamaba? libro. ¿Cómo se llamaba el primer programa? Se llamaba La aventura de vivir. De estas dos cosas, los programas de radio y la FIL, ¿cuál ha sido el reto más grande? La incredulidad de la gente acerca de la capacidad de verter en un libro con la palabra escrita las experiencias de sus vidas. Y decían, esto no lo escribió mi abuelo. Eso no lo pudo haber escrito mi abuelo. Yo vivo con mi abuelo y él no puede escribir cosas de este tipo. Déjeme ver, es una poesía. Es una poesía y está hablando de cómo la cadera de la chica del aseo Mi va y abuelo viene y es todo. incapaz. Ven nomás, esto es... Híjole, había una revista, alguien que satanizaba esto. Y la sexualidad, estoy hablando de sexualidad, es una característica del ser humano. Hasta Nacimos que nos con ella. muramos. Hasta que nos muramos. Hasta el último respiro va a estar con nosotros. ¿Y cómo esto? Empezaba, no, doctor, creo que esto no, creo que eso no. Entonces digo, ahora hay que ir con la gente, hablar con la gente acerca de lo que sucede cuando envejece, con lo que va a suceder con el envejecimiento. En ese tiempo, pues sí, yo hacía consulta, yo no soy geriatra, tomé gerontología entre Estados Unidos y Canadá, porque no existía la gerontología aquí en México y empecé a darme cuenta de cosas muy profundas que están relacionadas con el ser humano, no con el paciente. Entonces mi medicina empezó a cambiar y quité el escritorio que nos coloca entre el paciente, llamémosle consultante. Consultante, sí. Y uno con la bata. La bata no nos hace médicos, caramba. Es como un escudo, ¿no? Es como un hágase para allá. Yo soy el médico, yo soy el que te da. Caray, decía, esto no puede ser cierto. Si todos queremos ser médicos para curar, ¿por qué ponemos obstáculos para establecer un perfecto diálogo? Y en lugar voy a decir la palabra, de la estúpida pregunta, ¿cómo está usted? Decirle, qué gusto saludarlo, don Ramón, qué gusto. Venga, por favor, deme un abrazo. La abrazoterapia es maravillosa. Y un abrazo de corazón a corazón y abrazarlo. Y decir, qué dicha. Siéntese en una sala. ¿Qué se le ofrece? ¿Una agüita, un tecito, una coquita? Yo les no, doctor, pero los veía cómo les tomaba de sorpresa ese tipo de recepción. Recibimiento. Ajá. No había diplomas, no había reconocimientos, estaban las fotos de mi familia por ahí, música suave de flauta, un difusor, entonces le llamaban saumerios y todo. A ver, cuénteme. Y así, cuénteme su vida, por favor. ¿Cómo va? Ajá. Yo no he usado reloj por muchos años. Y cuando empezaba él a platicarme, se sentía un tanto cohibido y empezaba, pues, ¿qué quiere que le cuente? Cuénteme su vida, no hay problema con el tiempo. No hay... Ok. Y entonces empezaba a recomponer su figura en su silla y pues fíjese que... Y empezaba con la historia de su vida. Por eso, reitero, me interesa tanto la historia personal del ser humano cuando está frente a la consulta. ¿Qué esperas con todo esto que estás haciendo ahora de humanizar la medicina? Yo sueño con que se humildifique, valga la palabra, que se humildifique el profesional y se dé cuenta que él es el que recibe el privilegio de parte del consultante para atenderlo. El privilegio no es de usted, que yo lo voy a ver, sino es al revés, que sí. Usted me viene a consultar. Vamos a ver a una... No. Cambio de 180 médico. Grados. Sí, no, es una eminencia el doctor. Ha hecho esto, tiene diplomados, tiene esto, tiene aquello. ¿Eso lo hace médico o es un ser humano con conocimientos para poder servir adecuadamente? Es al revés. Cuando llega y le dice y lo abraza y rompe ese barrera, obstáculo, ¿no? esa barrera, el paciente se queda, wow, el consultante dice, qué maravilla. Si tiene florecitas por ahí,
si tiene, naturales, flores naturales, ¿verdad? Y está, las fotos de la familia van a decir, este es un ser humano con el que vine a tratar. Y los he visto llorar solamente por el abrazo, por favor. Eso es lo que yo busco, ¿verdad? No que el médico deje la medicina o que deje de ser médico o que deje de tomar cursos, sino que utilice todo eso para ser más ser humano y poder decir, estoy a sus órdenes. Usted dígame qué quiere que hacemos. No digamos, perdóname, en el enfermo terminal. Wow, en el enfermo terminal es otra. Cuando después de muchos años me acercaba a la persona ya terminal y yo, wow, me daba cuenta de su situación, en lugar de decir, vamos a ponerle un suero, vamos a inyectarle esto, sí, primero su dolor, quitarle su dolor físico o emocional y te darle compañía. Y al acercaba a ellos y le preguntaba, doña Lupita, ¿qué usted, no tú, qué usted quiere que yo haga en este momento? Y salían cosas que me conmovían. Quisiera un helado, por favor. Otros pedían, tengo otra familia y quisiera que se reconciliaran. Madre mía, ahí me tienes buscando a la otra familia para reunirlos, etc. Lo lográbamos porque la muerte es el gran motivador de la vida viva. Debemos vivir vivos y al momento de llegar a la muerte, morir, vivos, pero vivos. Pero vivos. Ajá. Pero se quedan con ese sentimiento, le puse el cuerno a mi esposa y ya tengo otra familia, o al revés, ¿verdad? ¿Qué tal si platicamos con ambas familias y podemos lograr una... Sí, se ha dado, en mi vida se ha dado cuando menos unas 3 veces. No paras tú de la emoción de llorar, llorando por haber logrado que se una, porque los seres humanos estamos en la universidad de la vida y estamos aprendiendo incluso con eso. ¿Qué te falta? ¿Qué proyecto hay en puerta? Viene FIL número 26. Viene FIL. Tienes una fundación. No, viene Monterrey. A ver, cuéntame, viene por favor. FIL, Personas Mayores Monterrey, ya nos invitaron, va a ser el primero de... Aceptaron la invitación, así, muchísimas gracias. Va a ser el 1 de octubre. Ajá. Y viene FIL Ecuador. Ahora sí que... FIL Ecuador. FIL Ecuador. Sacas la FIL que nació en Guadalajara y ya llevas a otro país. Vamos a otro país. Vas a otro país para hablar de esto. Sí, me emociona mucho esto porque es la cultura de la presencia, la cultura y la presencia de personas mayores con su vida por escrito y diciendo, esta es mi vida, aprende de ella. Pepe Valencia, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por compartir tus pasiones. Gracias por haber abierto caminos que pues las nuevas generaciones de personas mayores vamos siguiendo. Cerramos la conversación con el queridísimo Pepe Valencia, que nos lo secuestramos un poquito desde su rincón allá en San Miguel de Allende para que viniera a platicar con el público de Aprender a Envejecer.